Hola, vamos a platicar sobre cuáles son los criterios para hacer un diseño de paisaje en su proyecto. Este es un documento que me hizo favor de facilitarme la maestra arquitecta del paisaje, Maritza Hernández, y lo voy a utilizar para explicarles algunos conceptos. Eh, Dentro del diseño de paisaje, la arquitectura de paisaje, como se los he comentado, es una disciplina que se encarga de resolver la habitabilidad del espacio abierto, es decir, todo lo que sea espacio exterior de su proyecto está contemplado en la arquitectura del paisaje. Dentro de estos aspectos, lo que tenemos nosotros que considerar es, bueno, la localización del espacio, ¿no? Mucho de esto ustedes ya lo realizaron en la parte de su investigación previa. Entonces, lo que hay que hacer es, digamos, integrado a esa investigación, ¿no? Hay que hacer un subproyecto en el cual se integre con su proyecto arquitectónico, que sea parte de él, pero al mismo tiempo tiene una independencia, es decir, el proyecto de paisaje pues tiene ciertas cuestiones que son independientes, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí estos puntos que me parecen muy importantes es establecer un programa arquitectónico paisajístico, es decir, qué espacios estoy yo planteando, si hay andadores, hay áreas verdes que se van a ocupar, hay áreas verdes que se van a dejar, digamos que de manera natural, son plazas, son espacios techados, no techados, etcétera, ¿no? Ustedes van determinando dentro del mismo área exterior qué uso se les va a dar, van a hacer zonificaciones y en este sentido van a asignarle usos a esos espacios exteriores y a partir de eso realizan ustedes un anteproyecto, digamos que sería lo que ya tienen ahorita, ustedes ahorita tienen, digamos, un bosquejo de lo que quieren en su exterior, y bueno, ya ahora dentro del proyecto arquitectónico paisajístico que se va a integrar a su proyecto ejecutivo, pues hay ciertas cuestiones que ustedes tienen que determinar con más detalle, ¿no? Me voy a pasar aquí un poquito, son como, digamos, especificaciones sobre lo que se tiene que considerar. Aquí, bueno, la primera parte, que se le llama sistema natural abiótico, quiere decir, son todas las condicionantes que ya existen en el terreno, es decir, la topografía, la parte de la hidrología, si hay escurrimientos en el predio, en fin, todo lo que tiene que ver con, digamos, con el relieve y con las condiciones del terreno. Y por otro lado, pues digamos que los otros elementos que ustedes ya estudiaron que tienen que ver con el clima, la hidrología, el relieve, y en el sistema biótico, lo que ustedes también ya han revisado, que tiene que ver con la vegetación, sobre todo la vegetación endémica, cuál sería la vegetación endémica ideal para utilizar en su proyecto, cuáles son, dentro de la fauna, cuáles son las comunidades de fauna que existen dentro del área de su proyecto y el tipo de suelo, ¿no? Estos tres aspectos son muy importantes y dentro de ellos también saber qué especies existen actualmente en su proyecto y son especies que se van a especificar en su proyecto de paisajes como existentes y que bueno, que se van a mantener, ¿no? Voy a dejar aquí esto un poquito para que ustedes lo vean, para que lo lean. Y me voy a ir aquí bueno, aquí son clasificaciones del clima, ¿no? Aquí me voy a pasar un poquito rápido porque ya son cuestiones que ya estudiaron en su investigación. Ahora, lo que es importante justamente del clima son los diferentes tipos de ecosistemas a los cuales su proyecto se va a integrar. Justamente digamos que esta estrategia, que es la que se debe seguir, en la cual tú comprendes un sistema que es el sistema en un ciclo ecológico, donde tu proyecto debe impactar lo menos posible. Justamente aquí es donde se tocan los criterios de sustentabilidad y arquitectura ecológica con los criterios de diseño de paisaje. Es decir, si ustedes empiezan a seleccionar especies que no tienen nada que ver, que incluso pudieran ser especies invasivas para el contexto donde ustedes están
planteando su proyecto sin tomar en cuenta las características que ya mencionamos, lo que va a pasar es que van a generar una propuesta de paisaje que no va a ser sostenible, es decir, que no va a poder durar, que va a necesitar muchísimo mantenimiento y en un mediano o largo plazo esa vegetación va a acabar por no poder subsistir, ¿no? Entonces, por eso es tan importante que la selección de especies y el criterio pues sea adaptado precisamente al ecosistema que están ustedes trabajando. Entonces, bueno, estos son los ejemplos de ecosistemas. Aquí pues casi la mayoría de ustedes pues están trabajando en la Ciudad de México, ¿no? Y bueno, aquí voy a pasarme un poquito más entendiendo que cuando yo hago un diseño de paisaje, esta sería la parte de mi zonificación. Ustedes ya han hecho un previo de zonificación, una presonificación, pero sí, un poco a algunos de ustedes les he dicho que tienen que establecer la dinámica de uso de su espacio exterior, es decir, no agarran y como que avientan árboles, ponen verde y ponen ahí sus setos y ya ese es su paisaje, ¿no? Cuando en realidad tienen que pensar que en los espacios exteriores hay un funcionamiento. O sea, esos espacios tienen un sentido, tienen un propósito y tienen un uso, ¿no? Si es un uso contemplativo, pues es un uso. O sea, el hecho de que tal vez no se habite ese espacio, no vayas a pisar en ese lugar, no quiere decir que no tenga una función. Entonces, justo tienen ustedes que establecer cada momento en sus espacios exteriores qué función tienen, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de cómo estás tú pensando, bueno, aquí viene el estacionamiento, ¿no? Aquí quiero hacer puntualizar una cosa, un aspecto, porque ya revisé algunos acabados. Todos los espacios de estacionamiento tienen que tener pavimento permeable. Y yo sugiero que no me pongan concreto permeable, sino que sea un pavimento que no dé huella de calor. Estamos trabajando en la Ciudad de México y la huella de calor es un elemento muy importante a combatir y por lo menos en nuestra propuesta de proyecto pues vamos a intentar que no vamos digamos a dejar de considerar que los estacionamientos puedan ser un elemento donde se dispare la huella de calor, ¿no? Que en términos de sustentabilidad pues también tenemos que evitar. Entonces, bueno, estos son ejemplos de zonificaciones y de consideraciones de áreas exteriores. Y esta información se las voy a subir para que la puedan ustedes leer con calma y, bueno, entender cómo puedes componer una lámina esquemática, por ejemplo, de tus ubicaciones. Que eso estaría muy bien que lo hicieran, digamos, pueden hacerlo sobre su planta de conjunto, le ponen un papel y pueden hacerlo o también en algún programa, en Sketch o lo que ustedes consideren para hacer un previo de paisaje y esto puede resultar como muy, muy ilustrativo, no solo como proceso de diseño, sino para explicar el proyecto, ¿no? Aquí, bueno, vamos aquí hay una forma muy importante para establecer los criterios de cómo quiero escoger la vegetación, ¿no? Entonces, la vegetación, lo que tú haces es que hay, digamos, 4 tipos de vegetación según, vamos a clasificarlo por la altura, ¿no? Digo, son especies diferentes, pero tú lo que piensas es, primero, bueno, lo que sea cubresuelo, ¿no? O sea, lo que serían pastos y todas las especies que son cubresuelos, ¿no? Después, piensas en especies que son trepadoras. Pueden ser cualquiera, como aquí como está en la ilustración, cualquier tipo de enredadera, ¿no? O especies que caen también. Las siguientes son arbustos, ¿no? Que son elementos de vegetación de tamaño mediano. Y los árboles, que son elementos de vegetación de tamaño alto. Entonces, si lo vemos en una forma de tamaño, ¿no? Es un tamaño al ras del suelo, en una altura mediana y en una altura alta. Entonces, justamente la clasificación sería árboles, arbustos, curvesuelos y trepadoras o colgantes, ¿no? Ya, digamos que ya con la referencia, eso ya queda como muy obvio cuáles son cada uno. Y justo esta parte es importante porque las características
de los árboles, también eso nos va a dar una imagen que nosotros querramos tener, pero además también el tipo de sombra o de elemento que querramos considerar como diseño, ¿no? Entonces aquí, bueno, hay diferentes formas triangulares y ovaladas de los árboles y justamente ustedes pueden elegir y también es muy importante que entonces para sus renders ustedes vayan escogiendo las especies que van a utilizar y sean las mismas que se expresan en sus renders, ¿no? Ya más adelante. Estos son conceptos en general de lo que son, de cómo tú puedes pensar en un jardín, ¿no? Aquí habla de un jardín naturalista, esto es muy ligado a lo que sería un concepto de jardín japonés, ¿no? Creo que más adelante hay también un ejemplo de jardín japonés, pero aquí lo que se quiere es que parezca que, digamos, que el paisaje que yo estoy brindando sería un paisaje natural, no está ordenado, no tiene una división, sino que pareciera que sucedió de una manera espontánea, ¿no? De la naturaleza. Este sería un jardín naturalista. Y esto es muy importante para que ustedes piensen qué tipo de concepto de jardín van a pensar y también eso lo van a determinar en su proyecto y quiero que lo escriban, dentro de la explicación de su plano de paisaje. Un jardín inglés, que ya es otro tipo de paisaje, es decir, un paisaje que está muy estructurado, la vegetación recortada con formas geométricas, muy bien establecido. Esto da otra imagen, otra idea y también, dependiendo del tipo de proyecto, pues a veces queremos dar como esta imagen de orden y bueno, justo depende de cuál es el concepto de mi proyecto, ¿no? Aquí en el jardín inglés, pues bueno, justo hay en los jardines ingleses hay muchas cuestiones que se utilizan, por ejemplo, usan mucho las flores, les gusta mucho decorar con flores y después los setos en formas geométricas, ¿no? Les gusta combinar mucho los colores, usan mucho las rosas, por ejemplo, las rosas es digamos, la flor representativa de Inglaterra y entonces usan mucho, por ejemplo, los rosales, arbustos y demás elementos de flores. El jardín japonés es como yo les decía, hay toda una filosofía atrás del jardín japonés, ¿no? Donde ellos dicen que ellos arman sus jardines a partir de estratos, es decir, de capas, ¿no? Hacen una simulación donde ponen vegetación más alta en el fondo y van haciendo otra capa de vegetación mediana en medio y vegetación baja hasta el frente. Porque ellos dicen que con esa forma de proyectar se hace mucho más profundo, pareciera que es más grande porque le das un sentido de perspectiva. Entonces, el jardín japonés tiene esta idea de cómo organiza su tamaño de vegetación, pero también otra cosa es que siempre combina lo que son estanques y les gusta poner estanques y poner piedras para que se simulen caminos que la gente puede tomar, pero estas piedras están puestas en una posición como, digamos, más o menos ordenada. Pareciera que están ahí de manera como muy espontánea, pero en realidad están pensadas así y dicen que lo que pasa es que hay que dirigir que la gente tenga atención cuando camina, es decir, no te van a poner un camino perfectamente marcado, sino que te van a poner ahí unas piedras porque es una filosofía de vida que tú tienes siempre que poner atención y estar al pendiente en dónde caminas, ¿no? Entonces, bueno, este concepto es muy bonito y justo ustedes pueden hacer una investigación más a profundidad para ver si quieren retomar alguna de estas ideas, ¿no? También, bueno, en el jardín japonés saben ustedes que hay estos jardines zen que se hacen con arena, que hacen dibujos, un jardín minimalista, ¿no? También que usan mucho lo que sean la piedra bola, hacen diferentes paseos con elementos de concreto que son como muy claros, muy sencillos, ¿no? Entonces, bueno, aquí las terrazas verdes que la mayoría de ustedes tienen, también hay una parte que es importante considerar que son los huertos. Muchos de ustedes en la parte de sustentabilidad están proponiendo huertos, pues justo para que los incluyan, ¿no? Muro verde sombra, muro verde de sol. Acuérdense que si van a poner muros verdes tienen diferentes características y hay que estar bien diseñados para que no tengas problema. Y bueno, aquí lo que ustedes también van a entregar va a ser la especificación. Estas son las fichas y las zonificaciones de las especies. Voy a hacer una segunda parte
del video. Gracias.